Buenos días a todos, soy Silvina Alcover, licenciada en Psicología y profesora de Educación Media y Superior de la Universidad de Buenos Aires. Y en esta materia, Psicología General, soy jefa de trabajos prácticos. En esta ocasión tengo el gusto de compartir con ustedes un texto de Ignacio Pozo titulado La psicología cognitiva del aprendizaje, del cual trabajaremos una selección de páginas para focalizarnos en los aportes que resultan relevantes a los contenidos de la unidad 6 de aprendizaje de nuestro programa. Es muy importante contextualizar este capítulo dentro de un libro que se titula Aprendices y Maestros del año 2008 y que tiene como objetivo nutrir de aportes y ofrecer herramientas pedagógicas a los profesores o maestros de las distintas ciencias. Aunque en los últimos años Pozo se ha focalizado en realizar aportes a profesores vinculados a las ciencias geográficas, historia, física y química. Juan Ignacio Pozo es doctor en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, en cuya facultad es actualmente catedrático de Psicología Básica, donde da clases en materias relacionadas con la psicología del aprendizaje. Sus investigaciones han estado centradas en el aprendizaje de conceptos, procedimientos o estrategias de aprendizaje para que los maestros y profesores implementen al servicio de favorecer mejores aprendizajes en los aprendices o estudiantes en distintos niveles educativos. Ha desarrollado también una labor teórica en el análisis y escritura acerca de modelos cognitivos de aprendizaje, de cuyo fruto ha publicado varias obras, como este libro que nos convoca. Ha participado activamente en numerosas actividades de formación y capacitación de profesorados y maestrías, y ha diseñado materiales específicos para la formación permanente del profesorado. En los últimos años se ha dedicado a investigar las concepciones que profesores y alumnos tienen sobre el aprendizaje y la enseñanza. Los invito ahora sí a compartir un recorrido del capítulo que nos convoca, la psicología cognitiva del aprendizaje. Para ello vamos a compartir una introducción en la que trabajaré algunos conceptos preliminares que no son de contenido obligatorio, pero que aportan herramientas para una mejor comprensión. Pozo presenta dos sistemas de aprendizaje que se encuentran integrados y que siendo complementarios conforman un sistema complejo. Nos referimos al aprendizaje asociativo y al aprendizaje constructivo. Para Pozo, el aprendizaje hace posible la modificación funcional y estructural del resto de los procesos cognitivos. Les presento entonces los dos sistemas de aprendizaje complementarios, el aprendizaje asociativo y el aprendizaje constructivo. El aprendizaje asociativo basado en procesos de aprendizaje implícito es repetitivo o mecánico. Se encuentra presente no solo en los seres humanos, sino también en otras especies animales. Por ello podemos afirmar que es filogenéticamente muy antiguo. El aprendizaje constructivo, basado en procesos complejos de aprendizaje explícito, es en cambio reflexivo o consciente, y es específicamente humano. Por ello es posible afirmar que es más reciente filogenéticamente en comparación con el asociativo. Ambos aprendizajes son subsistemas de una estructura común y más compleja, una mente y un cuerpo en los que los niveles superiores integran a los más primitivos. Es importante señalar que el aprendizaje constructivo se apoya en el aprendizaje asociativo. El aprendizaje humano se produce siempre en el marco de una cultura. En este momento es fundamental realizar una aclaración. El autor, desde una perspectiva cognitiva, hará referencia al aprendizaje constructivo. No obstante, esta conceptualización no se corresponde con las realizadas por Piaget ni por Vygotsky.
esencialmente porque, como observarán en el recorrido del texto que realizaremos, Pozo, desde la perspectiva de la psicología cognitiva, no incluye dentro de sus intereses explicar o considerar el desarrollo ontogenético de las funciones cognitivas, como sí lo hacen Piaget o Vygotsky. Y por otra parte, si bien Pozo hace referencia a un constructivismo que se realiza siempre en un contexto cultural, en la explicación que nos ofrece hace especial alusión a procesos que ocurren individualmente. Ahora sí, vamos a trabajar el contenido obligatorio para esta unidad de aprendizaje. Pozo nos presenta los niveles de explicitación en la construcción del conocimiento. Haciendo una analogía, podríamos ver cada una de nuestras representaciones o teorías implícitas como un gran iceberg. De este iceberg solo hay una pequeña parte que se asoma, la cual es explícita. Pero la inmensa mayoría de esas teorías sigue sumergida por debajo del nivel consciente. Pozo menciona los aportes de Dienes y Perner, quienes afirman que conocer implica adoptar una actitud proposicional con respecto a una representación. Implica establecer una relación epistémica con el objeto de conocimiento. Una actitud proposicional tiene diversos componentes y alcanzarla requiere ir explicitándolos de acuerdo con un orden jerárquico establecido. Los elementos o componentes que hacen posible la actitud proposicional son el contenido u objeto de la representación, es decir, la parte del mundo a la que se refiere, la actitud definida por la relación epistémica que mantenemos con ese contenido, su relación con otros contenidos representacionales, su contexto representacional, y el sujeto agente, ¿quién posee esa representación? Para comprenderlo mejor, compartiremos un ejemplo. Ubiquemos como contenido este texto que estamos trabajando juntos. La actitud será definida por todo aquello que hagamos en relación a este texto, todas las acciones que despleguemos sobre él y a partir de él. Por ejemplo, hacernos preguntas, conectar lo que leemos con conocimientos y representaciones que tenemos almacenados previamente, y finalmente el sujeto agente, que en este caso es cada uno de nosotros como sujetos de conocimiento. Pozo observa que nuestras representaciones pasan de un menor nivel de explicitación a un mayor nivel de explicitación. Entonces se pregunta, ¿cuáles son los procesos mediante los que profundizamos la explicitación? Esta pregunta es fundamental, dado que está interrogándose acerca de los mecanismos que pueden dar explicación acerca de cómo se van complejizando y explicitando cada vez más nuestras representaciones. Representaciones que pasan de ser implícitas a ser explícitas, pero que además pasan por distintos niveles de explicitación. Para explicarlo, comienza por el mecanismo de supresión representacional, definido como el proceso de supresión o inhibición de representaciones. Es el primer proceso de explicitación que se aplica a las representaciones implícitas, modificando su funcionamiento. Este proceso es una primera conquista cognitiva esencial que define la evolución de los sistemas cognitivos de manera más eficaz y compleja. Sin el mecanismo de supresión, solo es posible representarse el objeto presente. El concepto de supresión es tomado por Pozo de Glenberg, autor que tuvieron la oportunidad de trabajar en la unidad 3, Memoria, de nuestro programa. Para Glenberg, la supresión posibilita cumplir una función adaptativa de la mente, al permitir alejar nuestro conocimiento de las propiedades proyectables del mundo real, para lograr representarse o imaginar otros escenarios posibles.
La supresión está al servicio de la predicción, ya que hemos desarrollado la habilidad de, si no ignorar, al menos suprimir la contribución primordial del entorno real a la conceptualización. Colabora en la codificación de nuevos entramados de patrones de acción almacenados en la memoria encarnada. Posibilita la predicción y facilita la correlación de la comprensión del lenguaje con el recuerdo. Para Pozo, la supresión solo asegura la sustitución de una representación implícita por otra explícita, en las situaciones más simples, cuando existe una alternativa disponible, pero resulta insuficiente cuando están implicadas representaciones implícitas profundamente encarnadas. Entonces, para construir otras representaciones alternativas es necesario otro mecanismo, la suspensión representacional. Pasamos entonces a explicar el mecanismo de suspensión representacional. El concepto de suspensión representacional ha sido inicialmente formulado y definido por Leslie en el año 1987 y posteriormente tomado y trabajado por Rivière en muchas de sus producciones teóricas y fundamentalmente en el desarrollo de su modelo de semiosis por suspensión, para explicar el desarrollo de los símbolos y del lenguaje, tema que abordaremos a la brevedad. El mecanismo de suspensión representacional no se centra en inhibir el objeto, implica reconstruir el objeto, genera nuevas actitudes representacionales con respecto al objeto, generando una nueva representación explícita. Y como les anuncié anteriormente, Pozo señala que el modelo que explica cómo puede tener lugar esta construcción epistémica de nuestras representaciones encarnadas es el modelo de suspensión representacional de Ángel Rivière. Este modelo describe 4 etapas o fases del proceso semiótico que permiten comprender la continuidad de las primeras formas comunicativas. La primera etapa se da entre los 9 y 11 meses del bebé y se caracteriza por dejar en suspenso los esquemas cerrados de acción al servicio de la producción de los gestos deícticos, protoimperativos y protodeclarativos. En la segunda etapa, que se da entre los 11 y los 18 meses, se suspenden las funciones propias de las acciones instrumentales, dando lugar a la generación de los símbolos enactivos. Los símbolos enactivos se despliegan en el marco de los juegos ficcionales, que corresponden al uso de un objeto con su función convencional, pero fuera de contexto. La tercera etapa, a los 18 meses, se caracteriza por la suspensión de las propiedades habituales de los objetos, y su producto principal es el juego de ficción. Los juegos simbólicos implican sustitución de objetos y transformación de sus propiedades. La cuarta y última etapa, a los 4 años y medio, se define por la suspensión de las representaciones simbólicas, y su producto es la intencionalidad, la simbolización metafórica y la capacidad metarepresentacional. En esta etapa el niño adquiere la teoría de la mente. Se vuelve capaz de comprender que las personas actúan en función de creencias y además es capaz de discriminar sus creencias de las creencias de los demás. Ha desarrollado la noción de falsa creencia e intencionalidad. La suspensión representacional para Rivière y Español, a diferencia de la supresión o inhibición completa de una representación, suspender es dejar algo sin efecto, hacer que deje de regir algo, o bien los efectos materiales de las acciones, o las propiedades literales del mundo, o el significado aparente de un enunciado o de una representación simbólica. A Pozo le resulta de especial interés el tercer nivel de suspensión desarrollado por Rivière, en el cual se generan nuevas actitudes, acciones, con respecto al objeto que suspende sus propiedades. Y desarrolla el ejemplo de la niña de 2 años que finge dar de comer a su padre
con una cuchara llena de arena y que se asustará cuando vea ver la cuchara vacía, dado que era arena. ¿Qué pasó? La niña es capaz de construir explícitamente nuevas representaciones del objeto, cuyas representaciones encarnadas se suspenden y se sustituyen por otras propiedades. La arena es puré, la comida que más odia la niña, tomadas del mundo interior de la niña, donde todas estas representaciones convergen, la de la arena presente y la del maldito puré presente tantas noches. De esta forma, la suspensión no se limita a eliminar representaciones inconvenientes, puede generar nuevas representaciones en forma de nuevas actitudes. Pero la nueva representación, actitud, no sustituye a la representación encarnada originalmente. De este modo, adquirir conocimiento no supone inhibir representaciones, sino más bien construir nuevas representaciones alternativas. Multiplicar nuestras posibles relaciones con el objeto es hacerse consciente de esas múltiples representaciones. Sin embargo, no resulta suficiente la supresión ni la suspensión, sino que sería necesario un nuevo mecanismo que dé cuenta de nuevas representaciones explícitas. Antes de pasar al siguiente mecanismo de explicitación, me parece importante recuperar hasta aquí la esencia de las concepciones que hacen a los dos mecanismos explicados hasta este momento. Por un lado, el concepto de suspensión de Leslie, entendido como la suspensión representacional, que implica un poner entre paréntesis, ¿sí?, algunos de los componentes de una representación, es decir, suspender su conversión en una acción. Y por otra parte, el concepto de supresión de Glenberg, que implica poner entre paréntesis la representación implícita como un todo, no convertirla en acción, y en su lugar construir con elementos tomados de la memoria encarnada una representación explícita más adecuada. Ahora sí, pasamos al mecanismo de redescripción representacional. La redescripción representacional es un proceso que explica cómo se da el proceso de convertir una representación implícita en conocimiento. Implica un cambio más general en la naturaleza de los sistemas representacionales. Hace posible también construir el yo agente, es decir, una identidad cognitiva que surgiría en forma de teoría específica de dominio a partir de esta redescripción de las relaciones o actitudes mantenidas ante diferentes objetos en un mismo dominio de conocimiento. Según Karmilov-Smith, existen 4 niveles en los que el conocimiento puede representarse y re-representarse. En el nivel implícito, las representaciones tienen una naturaleza esencialmente procedimental y pueden ser interpretadas en términos conexionistas. No son accesibles a otras partes del sistema cognitivo. Sus componentes no se pueden descomponer. En el nivel explícito 1, esas representaciones iniciales en forma de procedimientos se convierten en representaciones simbólicas o paquetes de información condensada. Son estables o explícitas en el sentido de estar presentes en la memoria, pero el sujeto no puede informar de ellas. Tanto las representaciones implícitas y las explícitas 1 son muy eficaces en situaciones o contextos que requieren respuestas o acciones automatizadas, rápidas e inmediatas. En el nivel explícito 2, al empaquetarse esa información de modo estable y duradero en los sistemas de representación, es decir, al estar ya disponibles en un formato simbólico o esquemático en la memoria, las representaciones están en condiciones de hacerse accesibles para otras representaciones explícitas. Por tanto, pueden ser recuperadas y actualizadas por otras representaciones.
En el nivel explícito 3 implica verdaderas representaciones explícitas. Ahora no solo están disponibles, sino que también son accesibles de forma explícita o consciente. Estos dos tipos de representaciones, explícitas 2 y explícitas 3, permitirán elaborar otro tipo de situaciones en las que se requieren de respuestas más flexibles o nuevas, planificadas o controladas. Para Dienes y Perner, el acceso a los niveles explícito 2 y explícito 3 exige una explicitación plena del objeto, la actitud y también el agente de esa representación, que hace que nos veamos en nuestras propias representaciones. Es decir, los sistemas de representación desde los que ese agente mantiene ciertas actitudes epistémicas. Entonces, según lo plantea Pozo, es posible observar que ya no se trata de inhibir o suprimir un objeto de conocimiento y sustituirlo por otro, sino de establecer un nuevo sistema de relaciones entre representaciones. No solo hay que explicitar el objeto o la actitud, sino también el agente de la representación. Se trata de representarse nuestras propias teorías en forma de relaciones entre representaciones, siendo capaces de vernos a nosotros mismos implicados en ellas. Los procesos de aprendizaje explícito implicarían una reestructuración de los conocimientos en un dominio dado, de forma que la explicitación de una teoría implícita solo es posible mediante su redescripción en un nuevo marco teórico. El conocimiento se origina en la acción individual sobre los objetos. Sin embargo, la adquisición de conocimiento no puede entenderse al margen de los sistemas culturales, ya que los propios procesos y sistemas de representación mediante los que adquirimos esos conocimientos son también sistemas culturales. Hemos logrado hasta aquí trabajar de manera completa los contenidos que nos aporta Pozo en esta selección de páginas. Les voy a desear una excelente finalización de la cursada. Espero que estos aportes que hemos terminado de compartir les sean útiles y les deseo que terminen esta materia disfrutando de todo lo que hemos ofrecido que aprendan. Muchas gracias.